Ok, buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera tutoría de teoría de las restricciones. Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Bien? Bien, profe. Bueno. Más o menos, mentiras, no, bien, profe. Bueno, hubo unos compañeritos que de pronto no pudieron realizar la actividad por varios eventos desafortunados a nivel personal. Entonces, la actividad va a tener un cambio, ¿listo? Va a tener un giro como tal, porque pues tenemos que entender que este tipo de situaciones pasan. Para mí es muy importante la lectura de este libro, de la meta, es parte fundamental de cómo entendemos la teoría de las restricciones, ¿sí? Es importante entender como tal la parte conceptual de la teoría de las restricciones, ¿sí? Es más, hoy vamos a terminar parte de unos conceptos de la tutoría 2 que no finalizamos, pero entonces les voy a pedir algo, si ustedes me lo permiten. Yo traje la película del libro de la meta, ¿sí? La película dura 45 minutos. Entonces, la idea del programa de la clase del día de hoy sería finalizar como tal los conceptos, ver 45 minutos de película y al final hacemos como tal un debate de la película, ¿sí? Como ustedes habían leído parte de los capítulos, esos capítulos los vamos a relacionar dentro de la historia de la meta y al final vamos a hablar de esta, ¿sí? ¿Qué les parece ese cambio de actividad? ¿Están de acuerdo? Profe, mira que no lo escuché, pero se me fue en el internet en ese momento. Ok. ¿Los otros compañeritos me alcanzaron a escuchar? Sí, profe, no hay inconveniente. Lo Ok, importante es pues que En todos, resumidas todos cuentas, hoy como conceptualicemos. listo. Y les cuento algo más. Resulta que estamos en la tercera semana, ¿sí? Eso quiere decir que en esta tercera semana nosotros tenemos nuestro primer parcial. Este primer parcial será de conceptos de la semana 2 y de la semana 1, conceptos de pasos de teoría de las restricciones, qué es la teoría de las restricciones, para qué la aplicamos, listo. Entonces, es un parcial que va a estar abierto, lo abro mañana, ¿sí? El día de hoy no, lo abro a partir de mañana y este parcial va a estar abierto durante 8 días, ¿sí? Tiene un tiempo de 45 minutos, van a ser preguntas falso verdadero, pueden ser películas de correlación en los conceptos, pueden ser preguntas de películas, pueden ser preguntas de selección múltiple, listo. Tienen dos opciones para ejecutar el parcial. La nota final será como tal el promedio de esas dos ejecuciones del parcial. Entonces tengan cuidado cómo utilizan esta herramienta porque pues el objetivo es poder subir la nota. Muchos estudiantes ingresan al parcial, lo miran, sacan 0 y luego hacen el parcial, sacan 5, ¿cierto? Pero como es un promedio de nota, 0 y 5, pues le va a quedar en 2,5, ¿listo? Entonces, pues obviamente ahí van a perder el parcial. Entonces, el objetivo de esta forma de evaluación es que ustedes puedan mejorar la nota, ¿listo? Pero entonces sepan usar esta doble ejecución del parcial. Entonces va a estar abierto hasta el sábado que viene. Lo abro mañana domingo y va a estar abierto hasta el sábado que viene para que ustedes se programen durante esta semana y puedan realizar entonces el parcial de forma tranquila. ¿Sí? ¿Les parece? Listo, profe. Ok, listo. Entonces les voy a compartir. Antes de ingresar entonces a ver el video, les voy a compartir una presentación.
Voy a fijarme que esto esté grabando. Sí, estamos grabando. Ok. Ok, listo. Nosotros habíamos quedado, les hago un recuento de en qué habíamos quedado la semana pasada. Habíamos hablado entonces de las áreas de investigación de la teoría de las restricciones. Hablamos de los sistemas. Discúlpenme, vuelvo a compartir esto. Ok. En la semana 2 hablamos entonces de qué es la teoría de las restricciones, algunos conceptos básicos. Vamos a ver los 5 pasos de enfoque de la teoría de las restricciones. Bueno, habíamos visto entonces los antecedentes como tal de la evolución de las empresas. Empezamos entonces con la industria 1.0 o la revolución o la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial eran las empresas como tal de forma artesanal, eran talleres artesanales donde realizaban los procesos de transformación. En esta época, en 1784, fue muy importante, como les había comentado, el desarrollo de la máquina de vapor por medio del señor James Watt en 1776. Entonces aquí fue importante el tema de la locomotora. La locomotora fue muy importante para todos esos proyectos como tal de las empresas, de empezar su primera evolución tecnológica, ¿sí? La máquina de vapor implementada dentro de las empresas les permitió entonces realizar movimientos mecánicos. Aquí fue donde se realizó entonces la producción mecánica, ¿sí? Gracias a la máquina de vapor. Entonces, para que recuerden que fue muy importante dentro de la historia de la evolución de las empresas, la máquina de vapor en la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial, como habíamos hablado, fue muy importante el tema de la producción en línea. ¿Sí? Gracias a quién? A alguien que se llamó Henry Ford. Este señor Henry Ford es el de los carros, es el de los procesos de manufactura en masa de los vehículos, ¿sí? Él fue muy importante en esta historia dentro de la industria 2.0 o dentro de la segunda revolución industrial. En esta segunda revolución industrial se empezaron a hacer todo lo que son las evoluciones en cuanto a conceptos administrativos, cómo podemos utilizar todos esos recursos y utilizarlos de forma más óptima, evitando los desperdicios. ¿Para qué? Para poder generar más productos terminados, ¿sí? Entonces, las producciones en masa fueron muy importantes, las líneas de ensamblaje fueron muy importantes en esta industria 2.0 o segunda revolución industrial. En esta tercera revolución industrial habíamos visto entonces que empiezan a integrarse todo lo que son los avances de la computación, la electrónica, diferentes inventos que ya se habían, en esta etapa es casi impactada por los años 80, ¿sí? Cuando Bill Gates, cuando todas estas personas que impactaron todo como tal el desarrollo de las comunicaciones, del Internet, de los computadores, de todos estos sistemas informáticos implementados dentro de las empresas, les permitió empezar a hablar ya no solo de producir en masa, sino de generar procesos con calidad. Cuando decimos calidad, estamos diciendo que estamos hablando de productos o servicios que entrega la empresa de forma tal que cumplan con esos requisitos con los cuales el cliente lo solicitó. Si nosotros entregamos cualquier producto, pero ese producto no cumple como tal con esas especificaciones con las que el cliente lo pidió, quiere decir que ese producto no tiene calidad. Entonces, ese concepto de tiene mala calidad, tiene buena calidad, ese es un mal concepto que se ha utilizado o que siempre se utiliza, pues, dentro de todos estos, dentro de la falta de claridad en este concepto de calidad. Cuando tenemos calidad, decimos que
tenemos un producto o un servicio que cumple con esos requisitos o con las especificaciones que el cliente lo solicitó. Muchas empresas, por ejemplo, cuando tienen fallas en los procesos de calidad, ¿cierto? O los productos terminados no presentan calidad, algunos de esos procesos se pueden devolver, ¿sí? Pueden reprocesarse nuevamente, pero hay productos en los que ya no se puede. Entonces, obviamente estos productos de no calidad generan grandes pérdidas para las industrias. Entonces, por eso es que dentro de la industria 3.0, tercera revolución industrial, todo lo que fue productividad y calidad, estos procesos estos conceptos de productividad y calidad empezaron a asociarse a las líneas de producción y a las empresas, ¿sí? La producción está relacionada en que nosotros podamos tener productos terminados y pero que logremos dentro de toda esa cadena de transformación, pues realizar cumplir las tareas como tal, cumplir con productos y servicios que tengan calidad, o sea, que son los que el cliente quiere, pero que también seamos óptimos en la utilización de los recursos. Recuerden que los recursos dentro de una organización no son, no son, eh, se me fue la palabra, estos recursos no son infinitos, es la palabra, estos recursos hay que cuidarlos. Muchas veces las personas de pronto por falta de conocimiento dentro de los procesos de producción, pues no utilizan de forma adecuada las materias primas, los insumos, los empaques y obviamente pues esto genera disminución de esos productos disponibles que tenemos para transformar, para entregar productos terminados. Entonces la productividad está relacionada con eso, como en cuanto a cómo podemos nosotros utilizar nuestros recursos de forma óptima, entregando productos y servicios que están constantemente en la salida del proceso productivo y que los clientes se los están llevando y que al mismo tiempo que se están llevando los productos, el dinero está ingresando nuevamente a nuestra empresa, ¿sí? En esta industria 3.0, estos conceptos fueron muy importantes. Toyota dentro de la historia de la evolución de las empresas es muy importante porque ellos habían acabado de salir de una guerra y ellos pues no tenían muchos recursos, pero querían mejorar su economía. Entonces Toyota empezó como tal a generar procesos ágiles y óptimos dentro de la producción. Entonces Toyota fue uno de esos pioneros dentro de lo que fue Lean Manufacturing, Six Sigma, teoría de las restricciones también fue aplicado dentro de los procesos para poder disminuir todos los errores o todos los desperdicios como variabilidad, como sobrecarga, como variabilidad, sobrecarga, desperdicios en materias primas, por ejemplo, en el tiempo de las personas que no estén realizando ninguna actividad, máquinas paradas, todo eso son enemigos de la productividad. Entonces, miren que a partir de 1960, en esta tercera revolución industrial, pues aparte de que ya teníamos muchísimos sistemas, ya teníamos muchísimo tecnología como tal implementada dentro de los procesos, ya nos vimos obligados fue a empezar a evaluar esos procesos de forma efectiva, o sea, cumpliendo como tal los requisitos de los clientes, pero también cuidando esos recursos dentro de la organización. Motorola también fue parte de esos procesos de desarrollo de empresas ágiles y con calidad. ¿Sí? Motorola implementó un sistema que se llama el Six Sigma o 6 Sigma. Este sistema es para reducir la variabilidad dentro de las empresas, o sea, que siempre podamos tener productos y servicios sin variabilidad. La variabilidad afecta, por ejemplo, cuando nosotros tenemos materias primas y las materias primas no entran siempre con las mismas condiciones, sino que varía como tal. Entonces, esto afecta como tal los procesos, porque entonces los procesos no van a ser estandarizados, sino que siempre van a tener que cambiar de acuerdo a esas materias primas que entren. Y esto sucede en muchas empresas, ¿sí? La variabilidad en el control de los procesos, cómo podemos estandarizar los procesos para que siempre los controlemos y no se nos salgan de especificación o de parámetros que nos puedan poner en juego al final la calidad de los productos.
Y llegamos a la industria 4.0. Esta es la industria que estamos viviendo en este momento. En este momento ya las empresas como tal, las empresas grandes no son las que están ganándole a las empresas pequeñitas, sino que son las empresas ágiles las que le ganan a las empresas lentas, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vivimos como tal dentro del tema de la pandemia, las empresas que lograron generar una estrategia que se adaptara a esa situación tan difícil que era un tema de pandemia en donde la gente no podía salir, en donde la gente perdió sus trabajos, en donde la gente, los empresarios necesitaban seguir vendiendo sus productos, pues ellos empezaron a implementar temas, por ejemplo, de plataformas digitales, canales de comunicación virtual, tiendas virtuales en las que pudieran seguir vendiendo sus productos de una u otra forma. Recuerden que los clientes están al final de una cadena de suministro. Aquí, por ejemplo, aquí iniciando la cadena de suministro están todo lo que son los proveedores. Al final están los clientes, las personas que reciben los productos, pero el hecho de que estén al final no quiere decir que ellos sean los menos importantes. Son los más importantes porque recuerden que gracias a los clientes es que nosotros podemos como tal recibir esos flujos de dinero que necesita la empresa para continuar su operación. La industria 4.0 lo que integra las empresas son todos los sistemas informáticos, como por ejemplo la robótica, como por ejemplo el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, todos estos sistemas que están sincronizados, sistemas de reconocimiento de voz como lo tenemos dentro de nuestros celulares se integran o se sincronizan con otros sistemas que generan información. Esta información es muy importante y utilizada adecuadamente pues puede generarle a los empresarios ideas de negocio que satisfagan las necesidades de los clientes. Entonces todo lo que es tecnología está involucrada dentro de la industria 4.0. Entonces, ahorita habíamos visto que las empresas lentas para entregar sus productos o servicios, pues tienen que empezar como tal a cambiar problemas empresas que tienen quejas y rechazos de sus productos, que no llegan a tiempo, que los costos y precios son altos, el maltrato a los clientes, o sea, todavía tenemos personal de servicio al cliente que no entiende el valor de los clientes. Los clientes son los que ingresan el dinero a la empresa por medio de la compra de los productos o servicios. Si los clientes no existen dentro de una empresa, las empresas tienden a desaparecer, ¿sí? Es por eso que los clientes son tan importantes y todos los procesos que nosotros realicemos dentro de las empresas están enfocados a satisfacer los clientes, ¿sí? Todo, los estudios de mercado, todos están enfocados a identificar cuál es esa necesidad que no está satisfecha dentro de un nicho de mercado, qué es lo que están necesitando cierta población que no se haya inventado y que necesitemos generar, por ejemplo, ideas de negocio para satisfacer ese requerimiento que todavía no está cubierto, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que las empresas crecen por esas ideas de negocio que atiendan a los clientes, ¿sí? Entonces, miren que el cliente tiene un valor muy importante dentro de las empresas. Podemos tener la mejor área de producción, la mejor área de calidad, la mejor área de logística, pero si nosotros no tenemos clientes aquí, ¿para qué vamos entonces? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Cuál sería el objetivo de realizar todos esos procesos dentro de una empresa? Entonces, la comunicación deficiente. Todas estas empresas que todavía están presentando este tipo de características, estas empresas tienden a desaparecer. Recuerden que ya no son los grandes los que se comen a los chicos, sino los rápidos los que se comen a los lentos. Yo les había dicho entonces que las empresas, que los clientes son lo más importante. No sé si había hablado con ustedes del tema de la empresa de Eurotortas aquí en Pereira. ¿Alguien escuchó o habíamos hablado de eso en la anterior clase? No, profe, yo no hemos No, escuchado. profe. ¿Y alguno escuchó algo, una noticia reciente del señor de Eurotortas? ¿Un mensaje, algo que le haya llegado? ¿Algo que hayan visto en redes? ¿Algo, no? ¿Ninguno? Sí, yo creo haber escuchado algo el semestre pasado sobre ese tema de Eurotortas que dijo otro profesor, pero no lo tengo presente. Bueno, recordémoslo. Estamos viendo la importancia de los clientes dentro de las empresas, ¿cierto?
cómo esa parte final a quien le llegan todos nuestros productos o servicios, pues son los más importantes, porque gracias a ellos es que recibimos el dinero, ese throughput, que vamos a ver ahorita ese concepto, ese throughput que es ese proceso entre la venta de los productos de forma constante y el dinero ingresando. Nosotros necesitamos que ese proceso esté sincronizado. Producir con calidad, ¿cierto? Con calidad quiere decir que esos productos y servicios van a satisfacer los clientes. Vamos a entregar esos productos y servicios y al mismo tiempo nosotros vamos a recibir el dinero. Entonces, en algún momento del año pasado, de la época de pandemia, pues así, de la pandemia más crítica, ahorita estamos como en una pandemia un poco más superada, aunque esto, pues, déjenme decirle que ha generado como un tema psicológico en muchas personas, porque hay personas que de pronto temen volver a la normalidad, ¿sí? Eso es como lo que noto como tal de estas fases, espero que finales de esta época de pandemia. En cuanto al tema de Eurotortas, el señor decía, yo no necesito como tal. ¿Cuál es el objetivo de Eurotortas? Vender sus tortas, ¿cierto? Para ellos, épocas como, por ejemplo, las primeras comuniones, los días especiales como Día de la Madre, Día del Padre, el amor y la amistad. Miren que todas esas son épocas en las que, ¿qué hacen ellos? Aumentan la producción para tener productos disponibles para vender a sus clientes, porque saben que durante esas épocas, durante esas fechas, las ventas se van a disparar. Pero, ¿qué pasó con pandemia? Pues no pudimos celebrar Día de la Madre, Día del Padre, pues las primeras comuniones pues no se pudieron realizar así con fiestas, como estamos acostumbrados dentro de nuestra cultura. Eso quiere decir que la gente no compraba los productos. Al no tener ingresos, pues yo no puedo como tal solventar ese capital de trabajo neto operativo, que es el que yo necesito para dar continuidad a la operación de una empresa. Por lo tanto, el señor tuvo que despedir a las personas que trabajaban con él. ¿El que pedía? El señor de Eurotortas pedía, por favor, compren mis productos. Yo no necesito donaciones, yo no necesito ayuda. Yo lo único que necesito es que ustedes compren mis productos para que yo pueda volver a tener un proceso productivo, para que pueda tener clientes a quien entregarle mis productos. Entonces, miren, este es un ejemplo de la importancia de lo que son los clientes dentro de una empresa. Yo puedo tener los mejores procesos, puedo tener las mejores máquinas fabricando, pero si yo no tengo a quién llevarle esos productos o quién me compra esos productos, pues no estoy haciendo nada. Entonces, esto era lo que decía el señor de Eurotortas, cómprenme mis productos para que yo pueda volver a activar mis procesos productivos y mi negocio. ¿Listo? Entonces, a esto está enfocado también la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones, como les había comentado, fue creada por el señor Eliyahu Goldratt. Él fue quien escribió, dentro de sus tantos libros, La Meta. La Meta fue el libro representativo de este proceso. Esto vamos a pasarlo porque lo vamos a conocer dentro del video que vamos a ver. Les voy a contar. La teoría de las restricciones no solo está enfocado en los procesos de producción, no solo está enfocado dentro de ese proceso de clientes, está enfocado en todo lo que es la cadena de suministro. La cadena de suministro son todas esas etapas que involucran un proceso productivo, una empresa, una organización. Entonces habíamos hablado que dentro de la teoría de las restricciones se desarrollaron teorías para los procesos de producción, como es el drum buffer rope o la cuerda, el tambor amortiguador, que lo vamos a ver. Cadenas de suministro, ahorita necesitamos es no fabricar para llenar bodegas y esperar a que los clientes aparezcan, sino que ahora las empresas hacen algo que se llama pull system. Pull system es que los clientes piden y yo fabrico de acuerdo a lo que los clientes digan. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente es el que jalona la producción. Esto pues es mucho más efectivo y más productivo dentro de las empresas, porque yo estoy fabricando y al mismo tiempo todo lo que fabrico lo están comprando los clientes y me está ingresando el dinero. O sea, los clientes son los que jalonan la producción. Esto es un concepto que ha cambiado dentro de las empresas. Antes, los anteriores procesos se llamaban push de empujar a los clientes, de saturar el mercado para ver cuál iba a comprar. Ahora es al contrario, pull es jalonar. Ahora son los clientes los que jalonan esos productos, haciendo solicitudes
y se fabrican los productos y ya tienen como tal, ya están vendidos, ¿listo? Esto es mucho más rentable para las empresas. Dentro de los procesos de proyectos, en los proyectos hay algo muy importante y es que dentro de los proyectos, cualquier proyecto tenemos que cumplir ciertas actividades en un tiempo determinado, cumpliendo con un presupuesto establecido. Entonces, la teoría de las restricciones también implementó un proceso para la cadena crítica. El Throughput Accounting, que es la teoría de las restricciones implementada dentro de los procesos contables. Las ventas, desarrollar ofertas irresistibles, como ya hablamos, los clientes son lo más importante dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo desarrollamos capital humano y personal que logre como tal saber qué es lo que quieren los clientes y lograr esas relaciones de cliente-proveedor, donde siempre vamos a tener como tal esas compras, donde siempre vamos a tener ese mercado activo, donde siempre vamos a tener esos nichos de mercado para satisfacer con nuestros productos o servicios. Entonces habíamos hablado que la meta, es la película que vamos a ver ahorita, promueve soluciones por medio de la teoría de las restricciones, enfocándose en cumplimientos de productos a tiempo. ¿Por qué digo que cumplimientos a tiempo? Pues si yo tengo un proveedor y ese proveedor me suministra una materia prima y yo la necesito para mi proceso y resulta que tengo baja la disponibilidad y se me puede acabar en cualquier momento y el proveedor me dice no le puedo entregar, pues obviamente primero va a quedar muy mal el proveedor y segundo me va a afectar mi proceso productivo porque yo dependo de la entrega de ese proveedor, ¿sí? Para poder dar continuidad a mi negocio, a mi operación, porque yo también tengo clientes que están esperando que yo les haga entrega de mis productos. Entonces miren cómo este tipo de incumplimiento en el tiempo de entrega afecta no solo desde un proveedor a la persona o a la empresa que está realizando un proceso de transformación, sino que esto también genera demoras en la entrega a los clientes. Y obviamente, pues un cliente insatisfecho simplemente va y busca otro proveedor o busca a alguien más a quien comprarle el producto. Entonces, miren con pequeños detalles como estos, cómo empezamos a perder nuestros clientes. Niveles de inventario, vamos a verlo más adelante, y la generación de ingresos. Esto debe ser constante dentro de las empresas. Habíamos hablado que dentro de los conceptos de la restricción de la cadena, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil fue uno de los conceptos principales dentro de la teoría de las restricciones. Habíamos hablado que una empresa es como una cadena, tiene diferentes áreas, todos estos son eslabones, que son los anillos de la cadena. Si yo hago una fuerza dentro de la cadena, jalono la cadena a ambos lados, esta cadena se va a romper por el anillo o por el eslabón más débil. A este eslabón débil vamos a llamar entonces la restricción de mi cadena. Dentro de una empresa, el área que no esté funcionando adecuadamente, el aspecto que no me esté permitiendo generar el ingreso de dinero a mi empresa de forma constante, pues esa va a ser la restricción. Y ahí es donde nosotros como líderes, ustedes como contadores en formación, como futuros líderes y gerentes de empresas y de procesos, tienen es que enfocarse en dónde tengo yo la restricción de mis procesos productivos. Ahí es donde está el problema, ahí es donde yo tengo que enfocarme para poder solucionar los problemas productivos o los problemas, y vamos a ver que estos no solo son dentro de los procesos, esto también puede suceder por fuera de los procesos. No solo tengo restricciones internas, también las tengo externas y ya lo vamos a ver. En la teoría de las restricciones está enfocada al cumplimiento del objetivo básico financiero, ¿sí? Y habíamos hablado en la anterior clase que ¿cuál es la meta de todas las empresas? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la meta que hablamos en la clase pasada? ¿Cuál es la meta de todas las empresas? Generar dinero. Ajá. ¿Alguien más? Generar valor. En el buen Ajá. de caja, Ajá. en el buen flujo de caja. Sí, todos esos conceptos que me dieron son correctos. Entonces, la meta de todas las empresas es generar flujo de caja libre más en el futuro del que estoy generando el día de hoy y generar valor económico agregado o lo que llamamos dentro de las empresas EVA.
¿sí? Esta es la meta de todas las empresas que tienen un fin económico, ¿sí? Todas las empresas que tienen un proceso productivo, la venta de productos o servicios para generar dinero. Entonces, lo que yo quiero es generar, miren que esos clientes son los que me compran mis productos o servicios, ¿sí? Sean pequeños, sean pequeñas las empresas, sean grandes empresas. El objetivo siempre es el mismo y es generar dinero, más en el futuro del que estoy generando hoy. Recuerden que el flujo de caja libre me sirve a mí dentro de las empresas para 4 cosas. La primera, capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo es el dinero que yo necesito como tal para dar continuidad a las actividades dentro de mi organización. Segundo, reposición del capital de trabajo. Reposición del capital de trabajo, reposición de activos fijos. Los activos fijos, pues, es por ejemplo cuando yo necesito ampliar un proyecto, hacer una inversión para poner una línea nueva de producción, comprar maquinaria que ya esté muy deteriorada y que ya haya llegado como tal a su tiempo final, ¿cierto? Que ya necesitemos como tal cambiarla, proyectos de expansión. Entonces, el flujo de caja libre también me sirve para eso. ¿Para qué también me sirve el flujo de caja libre dentro de la empresa? Para pagar las deudas que tenga la empresa, comprometidos. El flujo de caja libre dentro de una empresa, ¿para qué me sirve también? Para lo más importante, para pagarle a los accionistas, ¿sí? Para ellos es que yo tengo como tal que generar todas estas actividades de productividad. A ellos les interesa estar generando buenos rendimientos del dinero que ellos pusieron, ¿cierto? Para que esto rinda y genere riqueza como tal, maximice como tal el patrimonio de estos accionistas. Si las empresas no generan esto, pues obviamente, ¿qué hacen estos accionistas? Se llevan su plática y la invierten en otro negocio que tenga mayor rentabilidad. Entonces, a medida que nosotros vamos ganando a través del tiempo, así como lo vemos en esta imagen, a medida que nosotros vamos ganando más dinero a través del tiempo, más flujo de caja libre, pues obviamente estamos generando un proceso dentro de la empresa que se llama generación de valor. La generación de valor es cuando yo tengo a través de los años, cada año, mayor flujo de caja. Cuando esta gráfica es inversa, cuando yo tengo menos flujo de caja a través de los años, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy teniendo problemas y que estoy generando procesos o que estoy destruyendo valor. Entonces, la generación de valor, cuando ustedes oigan eso, está siempre relacionada como tal. Discúlpenme, yo doy ingreso a alguien aquí. Entonces, como estábamos hablando, la generación de valor está relacionada entonces con la generación de flujo de caja libre a través del tiempo, ¿sí? Ya sabemos entonces que ese flujo de caja libre me sirve para 4 cosas dentro de la empresa. Reposición de capital de trabajo neto operativo, reposición de activos fijos, pagar las deudas que tenga comprometida la empresa y cuarto, pagar a los accionistas, que es lo más importante. Entonces, esto está relacionado como tal con teoría de las restricciones, logrando todas esas actividades que me permitan a mí acercarme a la meta. Es por eso que el libro que vamos a ver hoy se llama La meta del señor Eliyahu Goldratt. Aquí vamos a ver algo muy importante que son los indicadores de resultados. Los indicadores de resultados nos permiten como tal identificar cómo es ese tablero de indicadores. Esos son los que nos permiten identificar si estamos o no cumpliendo esos resultados que nos están acercando a la meta. Y ya saben que acercarnos a la meta es lograr cumplir con ese objetivo básico financiero de las empresas, que es la generación de flujo de caja libre, más en el futuro del que estoy generando hoy para generar valor económico agregado. Entonces, por ejemplo, un indicador de resultados serían las ventas, ¿sí? Yo tengo que cumplir unas ventas en el año. Mes a mes o semana a semana o día a día, las empresas evalúan cómo van sus ventas, ¿sí? Si yo al mes tenía que cumplir las ventas y solo cumplí el 80%, pues yo tengo que empezar a hacer acciones, plan de acciones y evaluar qué es lo que está pasando, por qué no estamos cumpliendo, esa meta de ventas que nos habíamos propuesto, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que al final del año pues no nos llevemos la desafortunada sorpresa de que no cumplimos las ventas, y recuerden que por las ventas es que yo logro generar o yo logro como tal acercarme a la meta, ¿listo? Que el cumplimiento de ventas es
principal y es primordial para cumplir el objetivo básico financiero de las empresas. La utilidad neta, el retorno sobre la inversión y el flujo de efectivo son indicadores muy importantes. ¿Y cómo están relacionados? Resulta que muchas empresas, cuando nosotros hacemos análisis de estado de resultados, decimos, no tienen utilidades y obviamente las utilidades son muy importantes porque esto ante entes financieros para generación de préstamos, pues obviamente esto es un indicador muy importante, pero resulta que las empresas no solo se pueden quebrar por utilidades, hay algo muchísimo más importante que tenemos que controlar dentro de nuestros procesos. Obviamente si las empresas generan utilidades, pues este también es un objetivo y esto es muy importante, pero si nosotros no generamos utilidades, tenemos que empezar entonces a identificar cuál es esa restricción, cuál es ese eslabón débil de mi cadena que no me está permitiendo esto, ¿listo? Entonces, la generación de utilidades está relacionado también como tal con la rentabilidad, ¿sí? Si yo logro generar utilidades y estos me generan rentabilidad. ¿Qué quiere decir la rentabilidad? Pues que todo el dinero que yo tenga invertido dentro de proyectos y dentro de actividades de mi empresa, pues tiene que generar como tal un retorno de esa inversión. ¿Qué quiere decir? Que si yo invertí en un proyecto dentro de mi empresa, la cual me va a aumentar una línea de producción, yo espero que esa línea de producción se vea reflejada dentro de la productividad o dentro de las ventas que está generando mi empresa, ¿cierto? Yo espero como tal que ese retorno de la inversión se vea reflejado en que yo voy a tener mayores ventas. ¿Listo? Entonces, no solo es tener utilidades, sino también tener rentabilidad. Y algo muy importante, el flujo de caja, ¿sí? El flujo de caja, miren cómo son los pasos. Tener utilidades es importante, pero no solo tener utilidades, sino también tener rentabilidad, que todos esos proyectos en los cuales yo hice inversión tengan un retorno de esa inversión. Y aparte de eso, que dentro de mi empresa yo tenga flujo de caja, y ya vimos para qué sirve el flujo de caja dentro de las empresas, ¿sí? Es importante para dar continuidad, para pagar deudas, para poder generar proyectos de ampliación o de cambio dentro de mis empresas y para pagar a los accionistas. Resulta que cuando nosotros tenemos estos eventos dentro de las empresas, me permite tener permanencia y crecimiento. La perdurabilidad y la sostenibilidad es a lo que quieren llegar todos los gerentes dentro de las organizaciones, poder tener procesos tan sincronizados, tanto internos dentro de la empresa como externos, que son todos esos factores tan cambiantes, tan dinámicos que tenemos en ese ambiente externo, político, económico, social, y que un gerente pueda tener la visión tanto de lo que pasa dentro de la organización como por fuera de la organización, ese análisis externo para poder identificar cuál es ese rumbo que debemos de tomar en caso de que este panorama cambie. ¿Sí? Miren que los gerentes son como los capitanes de los barcos. El objetivo de ese capitán es siempre llevar ese barco por el camino como tal más viable para llegar a su destino final, ¿sí? Así surjan tormentas, así surjan, si hay, por ejemplo, en el camino algún obstáculo, pues estos capitanes de estos barcos deben de tomar la decisión de cómo tienen que hacer los cambios en su camino para poder llegar a ese destino final. Así son los gerentes dentro de las empresas. Ellos tienen que tener el análisis de ese panorama interno y externo para poder llevar a su empresa, pase lo que pase, tomar las decisiones más estratégicas que le permitan llevar a su empresa a esa meta, acercarse a esa meta, ¿listo? Utilidades, rentabilidad, flujo de caja. Estos eventos conducen a la generación de valor. ¿Por qué? Pues obviamente por el flujo de caja yo voy a permitir, yo voy a generar permanencia, perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento dentro de las empresas. Si yo a través del tiempo logro vender mucho más, logro generar mucho más flujo de caja, pues mi empresa va a crecer. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poder contratar más personas, que voy a poder mantener las que ya tengo, que voy a poder ampliar mis líneas de negocio, poder innovar en nuevos productos o servicios, contratar más gente. Entonces miren que esto genera crecimiento
perdurabilidad y sostenibilidad para las empresas. Y esto me lleva a la generación de valor. Hay muchas empresas pues que obviamente dentro de esta pandemia no lograron esta perdurabilidad. ¿Por qué? Pues no pudieron generar ventas. Si no generan ventas, pues imagínense, no tienen como tal el dinero para poder dar continuidad a sus operaciones. Y lo primero que hacen las empresas es pues empezar a minimizar su nómina, ¿sí? Muchas han visto esto, que empiezan cuando tenemos problemas, por ejemplo, en los eventos sociales del paro, pues las actividades se pararon, ¿sí? No pudimos generar la continuidad de nuestras operaciones por temas de transporte, no podían ni llegarnos materias primas ni sacar los productos que ya teníamos terminados dentro de nuestros procesos, por lo tanto no iba a haber un flujo de ingresos dentro de las empresas. Esto también llevó a que las empresas no pudieran pagar a las personas y tuvieran que liquidarlas o despedirlas porque no tenían cómo pagarle. Entonces miren cómo esa interrupción del flujo de ingresos constante dentro de mi empresa a través de las ventas de productos o servicios, pues impacta de forma negativa el crecimiento, la perdurabilidad y sostenibilidad de las empresas, ¿sí? De toda empresa. Entonces, la generación de valor se logra cuando nosotros llevamos o logramos estos pasos o estos eventos dentro de nuestra organización. La teoría de las restricciones, entonces, es una metodología de carácter sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Nosotros como gerentes, como futuros gerentes dentro de una organización, como futuros líderes de un proceso de un área, nosotros debemos de tener algo que se llama visión sistémica. La visión sistémica es cuando nosotros desarrollamos habilidades, como la teoría de las restricciones me dice, usted tiene que conocer cada uno de los eslabones de ese proceso, ¿cierto? Para poder identificar cuál es ese eslabón más débil. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito tener una visión global de mi empresa. No solo es hacer no solo es conocer lo que hacemos en el día a día, sino que yo necesito también conocer todos esos aspectos, todos esos procesos de transformación que ocurren dentro de mi empresa. Y aparte, conocer esos procesos externos que obviamente van a impactar a mi empresa de forma negativa y positiva. Yo tengo que aprovechar esas oportunidades del mercado, pero también tengo que anticiparme a esos riesgos que tenga ese mercado, cómo genero estrategias para que esto no vaya a impactar negativamente la generación de valor dentro de mi empresa. Entonces, la teoría de restricciones lo que me invita es a, venga, tenga una visión global de sus procesos, conozca muy bien qué pasa dentro de su empresa, pero tenga en cuenta, tenga dentro de ese radar también lo que pasa en el entorno externo de su empresa. Eso es tener una visión sistémica, una visión global de los procesos. Esa visión sistémica me permite a mí poder identificar cuál es ese eslabón débil y poder hacer procesos de mejora continua. O sea, corregir, identificar, ¿cierto? ¿Cuál es ese eslabón débil? Poner a generar, a realizar mejoras, ¿cierto? Poner a todo nuestro equipo de trabajo a realizar mejoras y poder realizar procesos de mejora continua, ¿sí? Todas las empresas, hasta nosotros, somos sujetos de mejora continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es dinámico, todo es cambiante. Si no funciona, hay que identificar cómo nosotros podemos hacer que funcione con cambios, con otras ideas, con otras actividades, haciendo las cosas de forma diferente para poder encontrar resultados cercanos a lo que estamos esperando. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos, como lo vimos en la primera clase, un conjunto de elementos interdependientes, así como el eslabón así como el engranaje de un reloj, ¿sí? Que miren que veíamos que teníamos diferentes engranajes, que todos estaban sincronizados, que todos hacían sus funciones, una más rápida, unos eran más pequeños, unos más grandes, pero que dentro de ese sistema, de ese reloj, todos estaban sincronizados. Si una de esas piezas dejaba de funcionar, pues obviamente todas se iba a impactar el resultado de todo ese sistema, que es dar la hora. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos interdependientes que interactúan en la consecución de un objetivo en común. Dentro de la teoría de las restricciones vemos que la meta es ganar dinero de forma sostenida. En todas las empresas existe solo unas pocas restricciones que impiden ganar dinero.
Y la única forma de mejorar es identificar y eliminar esas restricciones de forma sistémica de esa visión global. Yo no me voy a enfocar en mejorar como tal una sola área, ¿sí? Sino en mejorar el resultado de la empresa, ¿sí? Porque todas estas áreas, como vimos la clase pasada, tienen que estar enfocadas a cumplir como tal el objetivo de la empresa. Todas las áreas de transporte, de producción, de abastecimiento, logística, todas ellas tienen que realizar sus actividades de forma adecuada, pero ellas tienen que estar trabajando mancomunadamente para cumplir, ayudar a cumplir a la empresa a ese objetivo principal. Sin ese objetivo principal, que es generar dinero a través de las ventas de sus productos o servicios, generar flujo de caja más en el futuro del que estoy generando hoy, sin lograr ese objetivo, pues las empresas no van a ser perdurables ni sostenibles. Entonces, uno de esos conceptos, restricción. La restricción es algo que no me deja generar dinero de forma constante. Otro concepto es el cuello de botella, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado este concepto de pronto en algún momento de su experiencia laboral o de sus vidas? No, es que eso es un cuello de botella. ¿Alguien ha escuchado ese tipo de conceptos? Es que directamente no con el nombre de cuello de botella, pero ese es como el trancón en alguna cadena productiva, alguna situación, una oficina que siempre demora toda actividad a la que se dedique la empresa, donde se genera más conveniente. Muchas veces en el ámbito público, que es donde uno más se mueve, uno muchas veces dice, no, pero es que eso llegó por decir, pongamos, llegó a presupuesto, mientras ese contrato sale de presupuesto es el problema, entonces se genera como eso, como el cuello de botella, como la demora para que se genere o termine la acción. Ajá, entonces ese cuello de botella, muy bien, muchas gracias. Ese cuello de botella del que habla César aquí en el ejemplo de lo que él vive en el trabajo, ese cuello de botella está relacionado, esto surge dentro de los procesos de producción, pero este concepto pues se utiliza dentro de toda aquella actividad cuya capacidad, ¿cierto? No es tal o no es suficiente que nos permita eh, satisfacer las necesidades al final de este, ¿sí? Entonces es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos demasiadas actividades y nos piden muy poco tiempo para terminarlas, ¿sí? Es cuando tenemos que hacer muchísimas cosas, pero no damos abasto, no somos capaces de terminar tal magnitud de actividades. Entonces el cuello de botella es aquel recurso cuya capacidad, ¿sí? Miren, cuya capacidad es menor a la demandada colocada en él. Entonces, miren que siempre se relaciona este concepto con un cuello de botella, ¿sí? ¿Por qué? Pues a la botella le ponemos muchísimos elementos, pero al final la botella es mucho más delgada, o sea que todo lo que pusimos en la botella no va a ser capaz de salir por este orificio. Entonces, es cuando nosotros tenemos muchas actividades o cuando le estamos exigiendo, por ejemplo, muchísimo a una máquina y la máquina no es capaz de dar más unidades por minuto de las que yo necesito entregar a final del día, ¿sí? Yo tengo un pedido para entregar y necesito que esas máquinas trabajen muy rápido, pero esas máquinas ya están trabajando al tope, o sea, la máquina no me da más y yo tengo un compromiso de entregar una cantidad de producto terminado, la cual no voy a ser capaz de entregar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues identificar dentro de mis procesos cómo puedo alivianar esa carga de esos cuellos de botella, cómo puedo yo mejorar, por ejemplo, en los procesos de matrícula de las entidades de educación. Yo necesito que todos esos estudiantes estén ingresando a la universidad, pero por ejemplo un tema de tengo muy pocas personas realizando los procesos de registro, pues este va a ser el cuello de botella porque se van a demorar mucho ingresando toda la información de los estudiantes. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues pongamos más personal para que podamos entonces alivianar y este ya no sea el cuello de botella, ya tenga más personas atendiendo como tal ese tipo de actividades y esto no me genere retrasos. Entonces, esto es un ejemplo. Yo necesito como tal entregar cierta cantidad de productos y tengo áreas dentro de mis procesos, ¿sí? Entonces, este proceso 1 se encargará como tal de generar una actividad. Esto tiene una capacidad de 6 unidades por hora, ¿sí? Este señor es el encargado como tal de hacer el cierre y él tiene una capacidad de entregar 5 unidades por hora. Pero miren que cuando llegamos aquí a este señor
de la unidad 3, que es el que hace las mediciones, ¿sí? Es el que hace el pesaje. Resulta que él por hora solo puede tramitar dos unidades. Eso quiere decir que a mí me toca esperar a que este señor, ¿sí? Realice esas 2 unidades. A este señor le queda muy difícil entregar las 5 que le entregaba el señor de la unidad anterior. Este señor no es capaz. Él se demora por hora 2, pero se demora por unidad, se demora 30 minutos para poder hacer un análisis de peso. Entonces, él, como se demora 30 minutos por unidad, solo me va a poder entregar en una hora 2 unidades, 30 minutos y 30 minutos, pues solo me va a poder entregar 2 unidades. Y miren, se va acumulando todo esto y este señor que tiene una capacidad de poner los sellos de producto terminado, ¿sí? Para poder despachar, este señor tiene una capacidad de 6 unidades por hora, o sea que él pone los sellos de forma rápida y puede tramitar 6 unidades. Pero entonces, claro, como este señor tiene más capacidad y este le entrega más poquitas unidades, pues este señor, ¿qué va a generar? Un tiempo ocioso, un tiempo muerto, un tiempo en el cual pues no va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos dentro de los procesos? Identificar cuál es ese cuello de botella, ¿sí? A este señor hay que ayudarle, a este señor hay que alivianarle. ¿Por qué? Porque yo al final tengo compromisos, yo a los clientes no me les puedo demorar, yo a los clientes les tengo que entregar la cantidad total, ¿sí? Recuerden que por los clientes es que las empresas existen, por lo tanto, todos los procesos, y esto se presenta día a día dentro de las empresas, chicos, ustedes no se imaginan en temas, no solo en temas de producción, en temas de oficina, en temas financieros, en temas contables, en el sector público también se presenta muchísimo, como nos contaba el compañero, ¿sí? Entonces, el objetivo dentro de la teoría de las restricciones es, venga, hagamos un análisis de los procesos e identifiquemos cuál es ese cuello de botella que nos está generando la restricción dentro de nuestro proceso, algo que no nos permite que las actividades se cumplan de forma rápida, con calidad, precisas, que podamos entregar a tiempo, que podamos entregar la cantidad total. Entonces, esto es cuello de botella. Restricciones. La restricción es cualquier cosa que limita el mejor desempeño de un sistema. Es el punto más débil de la cadena, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Es algo que no se tiene lo suficiente al punto de que limita el desempeño de toda la empresa. Entonces, dentro de las empresas podemos encontrar varios tipos de restricciones. Restricciones físicas, entonces recuerden que las restricciones es algo que me limita como tal el mejor desempeño de un proceso, de una organización, de un área. Puede ser una persona, puede ser una actividad, puede ser un recurso. Entonces, dentro de las empresas podemos tener 3 tipos de restricciones. Restricciones físicas. Estas restricciones físicas pueden ser, por ejemplo, factores tangibles como proveedores que no nos entreguen a tiempo como tal los suministros, ¿sí? Entonces nos generan demoras y esto impide que nosotros entreguemos a tiempo nuestros productos o servicios. Máquinas que, por ejemplo, tengan menor capacidad a la que yo le estoy exigiendo, personas que de pronto no están bien capacitadas y no realizan la actividad de forma adecuada, no saben cómo hacerla o demoran mucho porque no tienen como tal una buena experiencia o no son hábiles para desarrollar dicha actividad. Esto se puede presentar y esto puede ser lo que llamamos una restricción física, ¿sí? Había, por ejemplo, en procesos públicos se ve mucho, como dice el compañero, la demora en documentos, ¿sí? Por temas de pronto ya de procesos administrativos y a veces no son como tanto el proceso, sino las personas que no realizan las actividades de forma rápida, de forma efectiva, ¿listo? Entonces, esto también se puede presentar en las empresas de carácter privado, ¿sí? Cuando no solo son los equipos, los sistemas, sino las personas las que también pueden ser la restricción de un proceso. Entonces, esto lo podemos identificar como las restricciones físicas. Restricciones de mercado. Es cuando no tenemos como tal
cuando no tenemos clientes, cuando no tenemos a quién llevarle nuestros productos, ¿sí? Entonces, en las restricciones de mercados es cuando el impedimento está impuesto por la demanda de esos productos o servicios. No tenemos clientes, esa es una restricción de nuestro proceso. Restricciones políticas es, por ejemplo, prácticas, procedimientos que no permiten realizar las actividades de una forma diferente. ¿Por qué? Porque las políticas o la orden es realizarla de cierta forma y esa forma no nos deja cumplir con una producción, no nos permite agilizar los procesos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los estímulos que nosotros fabriquemos porque a las personas les dan una bonificación por unidad fabricada, pero resulta que yo al final no tengo a quién entregarle esos productos, entonces obviamente ellos fabrican y fabrican y fabrican, pero esto es una restricción en cuanto a ese tema de bonificación, a ese tema de estímulo, eso no está de acuerdo con lo que está pasando en ese momento con la organización, si no está sincronizada con el tema de que yo no puedo generar gran cantidad de producto para almacenarlo. Formas de operación contrarios a la productividad que no conducen a los resultados deseados, lo que les comentaba, ¿sí? Estoy bonificando a los empleados porque fabriquen muchísima cantidad de productos para que se almacenen en una bodega, porque no tengo clientes, porque la restricción, porque ellos no están sincronizados con esa restricción de mercado que yo tengo en ese momento, ¿listo? Si yo no vendo, ¿cómo voy a satisfacer la continuidad de mis operaciones? Entonces, miren que estas son restricciones que se pueden presentar dentro de las empresas. Dentro de la teoría de las restricciones, yo tengo entonces tres medidas de desempeño organizacional. Una que me responde cuánto dinero es creado por la empresa, ¿sí? Y esta se conoce con el nombre de throughput. El throughput es un concepto de la teoría de las restricciones. El throughput me dice si la empresa está generando o no dinero a través de las ventas de sus productos o servicios. ¿Cuánto dinero estoy generando? Se responde a través del throughput. Por eso, dentro de la teoría de las restricciones hay algo que se llama la contabilidad del throughput. Yo necesito que ese throughput, que es el dinero que está constantemente ingresando a mi empresa, pues esté de forma continua, sincronizada. Yo fabrico, entrego, vendo y genero otra vez el recaudo de todo ese dinero. ¿Cuánto dinero es invertido por la compañía? ¿Cuánto dinero invierto yo en materia prima, en personal, en instalaciones, en todo lo que necesito para poder entregar esos productos y servicios? Eso es lo que yo llamo inventario, ¿sí? Son esos productos con todo lo que yo invierto para tener al final como tal los productos o servicios disponibles para entregar a los clientes. Eso es lo que llamo dentro de la teoría de las restricciones inventarios. ¿Cuánto dinero es gastado por la compañía? Dentro de la teoría de las restricciones lo conozco como gastos operacionales. Entonces, la teoría de las restricciones me invita aquí a que yo mantenga un constante incremento del throughput, que es la velocidad con la cual conseguimos dinero a través de las ventas. Yo necesito que ese throughput siempre esté positivo, que ese throughput siempre me esté generando el resultado que yo espero. El inventario es aquello que la compañía compra con la intención de transformar o convertir en throughput, ¿sí? Yo necesito que mis bodegas tengan ese nivel de inventario de producto óptimo. Yo no necesito saturar mis bodegas de productos. Yo necesito es tener el inventario, que ese inventario se mueva. O sea que yo no necesito tener altos niveles de inventario dentro de mi empresa, sino vender constantemente lo que estoy fabricando para que ingrese dinero, ¿sí? Tener inventario dentro de una compañía puede generar muchos impactos negativos. Altos inventarios generan altos costos de mantenimiento de inventario, mantenimiento de bodegas, mantenimiento de personal. Esto puede generar deterioros en estos productos terminados. Si yo genero, por ejemplo, productos innovadores y no los vendo, pues esto va a ser una pérdida. Ya no voy a tener como tal ese valor agregado dentro de esos productos que no he vendido. Si son, por ejemplo, productos de tecnología, ustedes saben que la tecnología está sujeta a pasar
rapidísimo de moda. Cuando está saliendo un celular, yo ya tengo, ya la tecnología está lanzando otro, entonces si yo me quedo con gran cantidad de ese inventario, al final lo que voy a tener que realizar son remates, pero también si tengo muy bajo inventario, pues no voy a poder tener la cantidad de producto para satisfacer a mis clientes. Entonces, miren cómo el inventario tiene que estar en un punto neutral, que yo no supere como tal esos stocks, pero que no disminuya o que no tenga desabastecimiento para poder atender la venta constante de mis productos. ¿Listo? Entonces, el inventario también es fundamental dentro de los conceptos de administración de la teoría de las restricciones. No estar desabastecido, pero sí tener el nivel de inventario óptimo para atender a mis clientes constantemente y que yo no tenga altos niveles de inventario que me estén generando costos. Yo necesito es que todo lo que yo fabrique se esté vendiendo, ¿sí? Yo no necesito tener gran cantidad de inventario porque yo necesito es que todo eso que se convierte en activos como inventarios. Ustedes saben que los inventarios van a la cuenta de los activos y yo necesito es que esos activos se transformen en dinero constante a través de la venta. Los gastos operacionales es todo el dinero que se tiene que desembolsar para que las ganancias ocurran. Obviamente, entre más bajos sean mis gastos operacionales, pues va a ser muchísimo mejor para el resultado final de la organización. Aquí es donde en temas de desperdicio, pues yo tengo que disminuir todos esos desperdicios de, por ejemplo, de agua, de luz, de horas hombre que no se estén utilizando de forma eficiente, de máquinas paradas en los momentos de pronto en los que yo necesitaría estar realizando producción o actividades. ¿Listo? Entonces, todos esos gastos operacionales, disminuirlos o llevarlos pues a ese nivel óptimo dentro de mi operación. Entonces, el enfoque dentro de la teoría de las restricciones, esto es como un tubo, ¿sí? Dentro de un tubo yo necesito que pase constantemente, ¿cierto? Algún fluido, yo necesito pues que este tubo constantemente esté disponible para conducir, ¿sí? Ya sea agua, ya sea aire, ya sea... Entonces, vamos a hacer una analogía. El enfoque de la teoría de las restricciones es maximizar el throughput. El throughput habíamos visto que es, ¿qué? ¿Sí recuerdan qué es el throughput? Velocidad para las ventas, algo Ajá, así, profe. velocidad en la cual conseguimos dinero a través de las ventas. Entonces, el objetivo de la teoría de restricciones es maximizar ese TOC, maximizar esa velocidad de las ventas de esos productos con los cuales nosotros obtenemos dinero a través de esas ventas de productos o servicios, ¿sí? Entonces, en cuanto maximizar el throughput, en cuanto disminuyen los inventarios y los gastos operacionales. Esa es como tal la filosofía de la teoría de las restricciones. Venga, maximice sus ventas, ¿sí? A través de mantener muy bajos esos inventarios, pero que esos inventarios satisfagan como tal ese requerimiento constante del cliente, o sea, que yo esté produciendo y vendiendo, no produciendo y almacenando, sino produciendo y despachando y disminuyendo como tal esos gastos operacionales. Entonces, el enfoque de la teoría de las restricciones es como un tubo. En ese tubo, por ejemplo, cuando pasa agua, ¿cierto? Yo necesito que ese tubo tenga una capacidad constante para que ese flujo, digamos que el agua que pasa por un tubo, es ese dinero. Yo necesito que ese dinero esté pasando constantemente. Eso es lo que quiero yo con el throughput, ¿sí? Es ese flujo constante de dinero dentro de mi empresa a través de las ventas de mis productos o servicios. Yo necesito entonces que siempre ese flujo de dinero esté pasando constantemente por todo ese tubo, ¿cierto? Yo necesito que constantemente el dinero esté pasando por toda mi empresa. Es como un tubo. Yo necesito que por ese tubo siempre pase agua y que nada interfiera en ese flujo constante de ese dinero. ¿Qué puede pasar? Resulta que muchas veces pueden empezar a generarse como obstrucciones, ¿sí? Dentro de los tubos de agua, cuando pasa el agua, muchas veces se va generando depósitos, incrustaciones, algo que me está empezando a disminuir como tal el diámetro de ese tubo. Y eso puede pasar analógicamente dentro de las empresas. Entonces, dentro de las empresas pueden empezar a aparecer restricciones que empiezan a crecer. Políticas de compra, burocracia, políticas de incentivos, capacidad de los recursos, nivel de servicios,
administración de sistemas de pronto que no está ejecutado de forma adecuada para mi empresa, producción del bien o servicio inadecuado, ventas de mercadeo. Entonces puedo tener diversas conceptos dentro de mi empresa que me pueden empezar a afectar de pronto ese flujo constante de dinero. Pero ¿qué pasa? De pronto alguno de esos restricciones empieza a crecer tanto, empieza a crecer tanto, empieza a crecer tanto, que me empieza a obstruir, ¿sí? Esto pasa también en los tubos cuando tienen demasiado depósitos, esos depósitos disminuyen como tal el diámetro del tubo y por ahí ya no puede salir agua, ¿sí? Entonces ingresa, pero no permite la salida. Entonces, esto es lo que pasa dentro de las empresas. Puede empezar a crecer esas obstrucciones dentro de la empresa que no me permite ese flujo constante de dinero. Y lo que yo tengo que empezar a hacer es identificar, venga, esta restricción yo tengo que trabajar en ella y disminuirla porque, mire, me está afectando ese paso constante de dinero dentro de toda mi empresa y yo no puedo dejar que eso pase. Entonces, ¿qué empiezo yo? Identificar esas restricciones, trabajar en ellas y disminuirlas. Pero resulta que las empresas son dinámicas. Las empresas no es que yo, listo, ya mejoré esta restricción y ya no va a volver a aparecer. No, resulta que las empresas son dinámicas. Y si yo estoy mejorando una restricción, puede que más adelante empiece a aparecerme otra que también me esté afectando como tal mis resultados, el flujo constante de ese throughput, de ese flujo constante de dinero que yo necesito que esté fluyendo dentro de mi empresa. Y cuando yo mejoro esta otra restricción y ya había mejorado esta, aparece otra que empieza a crecer y resulta que si yo la dejo crecer, pues esta puede ser la que genere como tal ese cuello de botella o esa restricción para el constante flujo de dinero dentro de mi empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Constantemente tengo que estar analizando mi empresa, por eso es que las empresas son sujetas a procesos de mejora continua, porque miren que cuando yo mejoro algo, puede que suceda otra cosa y ese otro aspecto puede ser el causante de mi restricción, ¿sí? Que me afecte como tal ese throughput o ese flujo constante de dinero a través de las ventas dentro de mi empresa. La teoría de ¿cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Cómo vamos con estos conceptos de teoría de las restricciones? ¿Ya empiezan como tal a enfocarse dentro de una organización o dentro de un proceso, cómo la teoría de las restricciones está presente constantemente? Si ya identifican algo de esto dentro de los procesos productivos, Sí, claro, profe. es constante. Lo que pasa es que a veces los vemos, pero no los conocemos de forma teórica. Sabemos que esto pasa, pero esto también es sujeto de estudio de la administración. Entonces, vamos a identificar los 5 pasos y yo creo que esto ya lo vamos a dejar como una actividad para que lo hagamos durante toda esta semana. Y estos 5 pasos los vamos a identificar dentro de la meta, ¿sí? Dentro del libro de Elijah Goldratt. Estos 5 pasos de focalización son los pasos que el señor Elijah Goldratt dijo, venga, para poder identificar, para poder que yo logre la maximización del throughput, ¿sí? En cuanto disminuye el inventario y los gastos operacionales, pues yo tengo que cumplir 5 pasos. Esos 5 pasos son, primero, identifique la restricción, identifique cuál puede ser esa restricción que crezca tanto que me pueda obstruir el flujo de dinero dentro de mi empresa. Segundo, explote la restricción, explote las restricciones, venga, con los recursos que nosotros tenemos, sin hacer ninguna inversión dentro del proceso. De pronto puede ser que hay que hacerlo de forma diferente, de pronto el procedimiento hay que cambiarlo o de pronto la actividad la hace otra persona para que pueda tener resultados diferentes. Entonces no invirtamos nada. De pronto hagamos una lluvia de ideas, reunamos a nuestro equipo de trabajo, contémosle qué es lo que está pasando, qué identificamos que está fallando y miremos a ver qué posibles soluciones encontramos sin hacer ninguna inversión, ¿sí? Sino con lo que tenemos. Eso es explotar la restricción, tratar de solucionarla con los recursos que tenemos actualmente. Subordinar el sistema a la restricción. Listo, como ya todos saben cuál es la restricción, trabajemos todos para ayudar a aliviar esa carga de la restricción. Elevar las restricciones, listo. Cuando definitivamente no podamos con nuestros recursos, con los recursos que tenemos en este momento, disminuir o eliminar esa restricción, entonces
informemos como tal que necesitamos dinero o necesitamos una inversión, porque ya solucionar esta restricción no es solo cambiar actividades o cambiar personas o cambiar máquinas, sino que o poner a operar las máquinas de una forma diferente, sino que necesitamos como tal una inversión, mayor contratación, comprar otra máquina, realizar otro tipo de actividades que sí requieren dinero, ¿cierto? Para que puedan ser superadas o mejoradas. Y regresar al paso 1. Recuerden que cuando nosotros superamos ciertos límites dentro de nuestra empresa, ciertas restricciones, puede que sucedan en otra parte, otra restricción que tenemos que entrar a solucionar. Entonces, estos pasos se resumen así. Paso 1, identificar la restricción. Tanto internas como externas, ¿sí? Recuerden que internas es dentro de los procesos, externas pueden ser también los clientes, ¿sí? No tener clientes también es una restricción. Entonces, si no tenemos clientes, bueno, entonces departamento de mercadeo, departamento comercial, empecemos a hacer entonces no sé, una serie de análisis de por qué estamos perdiendo clientes, porque ya los clientes no quieren comprar nuestros productos, ¿será que es que los estamos entregando a tiempo? ¿Será que no cumplen con esa calidad que el cliente que el cliente necesitaba? ¿Por qué no tenemos más nichos de mercado? ¿Por qué no tenemos otras zonas en Colombia que consuman nuestros productos? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos identificar entonces que esa restricción externa también puede afectar a nuestro negocio? Determinando la mezcla óptima de producción que genere la mayor rentabilidad sujeta a estas restricciones. Explotar la restricción consiste en la administración de las restricciones en el corto plazo. Una vez que identifiquemos la restricción o el cuello de botella, sin invertir nada de dinero, modifiquémosla. Puede ser la persona, puede ser la actividad, el proceso, la máquina, la configuración de la máquina. Estos cambios que se puedan hacer en el corto plazo, en ese mismo momento, y que pueda resultar, ¿cierto? En un mejor o tener resultados mejores a los que estamos obteniendo, listo, pero con los recursos que tenemos actualmente, ¿sí? O sea que son soluciones que se puedan dar en el corto plazo. Tercero, trabajemos en equipo, ¿sí? Para poder lograr, las empresas no logran los objetivos si trabajan de forma independiente. Todos debemos de trabajar en equipo y eso es lo que le cuesta muchísimo a las personas. Hay personas que no saben trabajar en equipo, hay personas que simplemente quieren que su departamento sea el mejor, pero no se dan cuenta que el resultado de toda la empresa es el que mantiene como tal todas las operaciones de esa empresa, ¿sí? Yo no puedo tener el mejor departamento de calidad si mi empresa no tiene una restricción externa en cuanto a los clientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo aportamos todos para poder lograr cumplir la meta de la empresa? Entonces, si identificamos la restricción, pues pongamos a todo el equipo de trabajo a que conozca esa restricción y que le hagamos la vida más fácil a esa área que está presentando ciertos problemas y que nos está afectando el resultado final. Entonces, establecer que todos los departamentos de la empresa deben acomodarse a las necesidades de la restricción o al ritmo del proceso, dado que es la que establece la capacidad de la empresa. Como paso cuarto, necesitamos entonces elevar esa restricción. Elevar esa restricción, como les había dicho, es comenzar programas de mejoramiento continuo mediante la reducción de las limitaciones, esos picos que se presentaban dentro de ese tubo que no me permitía dejar pasar el agua o dejar pasar ese flujo de dinero. Esos picos hay que quitarlos, pero resulta que cambiando de pronto las personas, las actividades, las configuraciones de las máquinas, las rutas de transporte, con eso no vamos a solucionar el problema. El problema se soluciona invirtiendo dinero en mejoras locativas, en mejoras de capacidad, en mejoras de cantidad de personal contratado. Ahí hay que hacer inversiones. Entonces, comenzar programas de mejoramiento continuo mediante la reducción de las limitaciones impuestas y aplicar el dinero necesario para eliminar esos picos de restricción que nos están impidiendo como tal ese flujo constante de dinero. Por último, regresar al paso 1, ¿sí? Entonces, recuerden,
La mejora continua siempre está sujeto a dentro de las empresas. Yo escuchaba a una ingeniera que me decía, Angélica, no podemos cambiar ese procedimiento porque es que eso ya está escrito. Y yo le decía, ingeniera, pero todas las empresas son sujetas a procesos de mejora continua. ¿Cómo me va a decir usted que para tener un mejor resultado no podemos cambiar el procedimiento de una medición si esto nos está afectando el resultado? Tenemos que hacer un proceso de mejora continua y dentro de ese proceso está cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, miren cómo ese cambio de paradigmas, ese cambio de, venga, hagamos las cosas de una forma diferente para encontrar resultados diferentes. Si siempre hacemos lo mismo, pues obviamente no vamos a encontrar ningún resultado de mejora. Por eso las empresas siempre tienen que estar en una constante evaluación de sus procesos, mejorarlos, pero recuerden, todo cambia, todo es dinámico, por lo tanto, volvamos a hacer esos procesos de evaluación para mirar que los resultados sí sean de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando. Entonces, regresar al paso 1 es cuando logramos eliminar alguna restricción. Es posible que se presenten nuevas restricciones, por eso debemos de continuar con el programa de mejoramiento continuo. ¿Sí? Ese programa de mejoramiento continuo nos permite identificar las restricciones y recuerden que las restricciones no solo se pueden presentar en ese ambiente interno dentro de la empresa, sino también en ese ambiente externo. Ese ambiente externo donde no solo son los clientes, también pueden ser, por ejemplo, restricciones en temas políticos, legales, sociales, ambientales, todo ese análisis externo que le tenemos que hacer al entorno en el que se mueve nuestra empresa, porque nos puede llegar a afectar ese throughput, esa generación constante de dinero a través de las ventas de nuestros productos, ¿sí? Por la cual pues donde llegue a interrumpirse ese flujo constante de dinero, pues eso puede afectar nuestra idea o nuestro objetivo de generar valor, de maximizar el patrimonio de los accionistas, de maximizar ese flujo de caja libre, más en el futuro del que tenemos hoy, ¿sí? Entonces miren que todos estos pasos o la teoría de las restricciones nos abre como tal esa forma de mirar la administración de las empresas por medio de necesitamos constantemente estar generando dinero a través de las ventas, por lo tanto el cliente es importante, sí, pero los niveles de inventarios, la forma en la que realizamos las actividades dentro de nuestros procesos son importantes, los gastos operacionales son importantes, ¿listo? Entonces vamos a hacer algo. Aquí terminamos como tal este tema. Este tema entra dentro del parcial, ¿listo? Dentro del parcial, como ya les había comentado, vamos a hacer entonces las 2 primeras semanas, ¿sí? Las 2 primeras semanas de conceptos de la teoría de las restricciones. Vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a generar 6 preguntas. Esas preguntas, como les comentaba, pueden ser de selección múltiple, pueden ser preguntas de falso verdadero, pueden ser preguntas de correlación en los conceptos, ¿listo? Entonces, vamos a tener 2 opciones para responder, 2 oportunidades para realizar el parcial. Si vemos que en la primera oportunidad pues saque una buena nota, pues no ejecute la segunda oportunidad de realizar el parcial. Y con esto cerraríamos como tal el primer parcial, ¿listo? Recuerden que la nota final es un promedio entre esas dos ejecuciones, esas 2 oportunidades, ¿sí? Pero si realizan una sola vez el parcial y ya están satisfechos con esa nota, pues no hay problema, esa será la nota que va a quedar dentro del primer parcial, ¿listo? Para la siguiente clase vamos a hacer algo, vamos a realizar la actividad de la meta, ¿listo? Que no la hicimos hoy. Pero para la siguiente semana vamos a empezar entonces con la película de la meta, ¿listo? Esta película dura 45 minutos. ¿La vemos en la siguiente clase o la dejamos como una actividad para que realicen esta semana? ¿Ustedes qué opinan? ¿La vemos en la siguiente clase? Sí, profe. Profe, igual no es la misma historia salir del tema, pues igual lo vamos a tratar y el libro en sí ya tenemos unos capítulos divididos y demás, pues ayudaría de pronto a los que no han leído los capítulos como a enfocar un poco más.
Ok, listo. Entonces, la siguiente clase vamos a iniciar, por eso les pido por favor conectarnos tempranito para que nos quede tiempo de hacer el debate, ¿sí? Porque todo esto son conceptos administrativos que ustedes como contadores es importante que sepan dentro de su formación como líderes de estas áreas tan importantes dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta aquí para que puedan, voy a llamar a lista, para que puedan entonces tomar un descanso antes de que inicien su próxima clase. Si les parece, listo, voy a compartir aquí la asistencia de la siguiente clase. ¿Qué les parecen esos conceptos de teoría de las restricciones? ¿Creen que los vemos o que los vivimos dentro de las empresas, dentro de los procesos? ¿Ustedes qué opinan? El tema es aprender a identificarlos. Son demasiado básicos que muchas veces no se ven. Son tan simples que, como decían en el libro, o sea, era un nudo para llegar a identificarlos y cuando los identificaban parecían demasiadamente obvios. Esa es la situación de eso. Pero usted nos manda estas diapositivas, las sube a la plataforma. Sí, es más, creo que Y la película también. Sí, claro, claro que sí. Igual vamos a hacer la actividad la semana entrante. Yo les voy a copiar este link que era el de la película de la meta. Esta película, ¿sí? Que les voy a compartir aquí. Esta película, pues obviamente esto fue hace muchos años. Esta película la realizaron hace muchos años. Por lo tanto, la calidad como tal del video, pues miren que no es como muy buena, pero nos permite como tal el objetivo de mirar la historia, de mirar qué fue lo que pasó, cómo solucionaron, cómo aplicaron los 5 pasos de la teoría de las restricciones, cómo se dieron cuenta de esas cosas que de pronto eran obvias, pero se acostumbran a vivir el día a día con ellas. Entonces, les envío el link. En la plataforma ya les subí las diapositivas de la semana 1 y estas diapositivas de esta semana 2. ¿Listo? Aquí en la tercera semana les voy a poner el link de la película y el link del parcial 1. ¿Listo? Ya recuerden que las preguntas como tal van a ser de las diapositivas de la semana 1 y 2, el parcial 1. ¿Listo? Entonces, permítanme aquí, Natalia Andrea Cortés López. Presente, profe. Gracias. Alex García, por ahí lo vi. Gracias. Laura Tobón, Laura Viviana, también la vi. Presente, profe. Gracias. José Fernando, de pronto pudo estar, yo lo vi conectado. Valentina, ella tuvo un problema de familiar. Y Miguel Ángel tuvo un problema de salud. Y César estuvo presente. Ok, les agradezco mucho, chicos. Queda claro las actividades para la semana entrante, ¿cierto? No hay duda. ¿O alguien de pronto queda con alguna duda del parcial y de la película que vamos a ver la clase entrante? No, profe, todo full. O sea, el parcial queda para montarlo viernes 12 de la noche o sábado mediodía. No, yo lo abro a partir de mañana. Yo lo abro a partir de mañana, entonces vamos a tener 29, 30, 31, 1, 2, 3, hasta el 4. O sea, toda esta semana, el día que ustedes puedan y se programen, ingresan a la plataforma a partir de mañana y van a poder acceder al parcial. ¿Listo? O sea, que tienen todos estos días, algún día para poder realizar el parcial. Igual es programarse porque está estipulado para 45 minutos, como usted dijo, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por mi lado, todo claro, profe, muchas gracias. Ok, listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias, que descansen. Nos vemos entonces la semana entrante. Bueno. Que esté muy bien, profe, compañeros. Que esté muy bien, profe. Gracias.